La lectura de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 20. Vamos a leerlo en forma alternada. Inicio, ustedes continúan y terminamos en el versículo 20. Y la palabra de Dios dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá bien. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaréis pues los miembros de Cristo y los haréis miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. No lo hagas, piénsalo bien, es el título de la predicación de esta mañana. Podemos tomar nuestros lugares, hermanos. Y voy a pedirles que por favor mantengan su Biblia abierta en este pasaje que acabamos de leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 20. Un aspecto a considerar en la vida del apóstol Pablo fue que en cada oportunidad que él tuvo, pudo hablar con franqueza, pudo hablar con transparencia y siempre apegado a lo que él creía. Podemos tener la imagen de un apóstol Pablo demasiado severo, demasiado estricto, tal vez insensible en algunas circunstancias o en algunos casos. Pero tendríamos que acercarnos un poco para poder indagar acerca de lo que estaba sucediendo en la comunidad de Corinto, particularmente en este caso, por qué Pablo habla con toda claridad y habla con cierta autoridad referente a las cosas que pueden y no pueden hacerse desde la perspectiva bíblica, desde la fe. Y creo que esa es una inquietud que tenemos todos hoy en día de algún modo y de alguna manera. ¿Qué cosas podemos llevar a cabo? ¿Qué cosas no podemos hacer? ¿Qué cosas se pueden nombrar o qué cosas ni siquiera podrían nombrarse entre creyentes, entre hijos e hijas de Dios? Por ello, la recomendación para el tema del día de hoy, parafraseando lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decirle a la iglesia de Corinto, es: no lo hagas. Y ustedes preguntarán, ¿qué es lo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corinto en relación a no lo hagas? Piensa muy bien lo que vas a hacer. Palabras que hemos escuchado en algún momento en la vida, palabras que alguien nos ha dicho, palabras que le hemos dicho a alguien, sobre todo si ese alguien nos importa, sobre todo si ese alguien es importante para nosotros y de verdad no queremos ni que sufra, ni verlo sufrir, ni que genere tampoco sufrimiento a quienes están cerca de él. Por ello es importante tomar en cuenta todo lo que el apóstol Pablo hoy nos recomienda y que la misma exhortación sería para nosotros
en dado momento es: pensemos muy bien las cosas. Les invito a inclinar nuestros rostros, busquemos la dirección del Señor en este instante. Bendito Dios y Padre celestial, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, de poder, Padre, escudriñar el mensaje que has dejado ahí para nosotros. Te suplicamos que en esta hora quites distracciones, quites estorbos de nuestra vida y que pretendan en esta hora alejarnos de lo que tú quieres decirnos a nosotros hoy en día. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y siguiendo en este contexto, quiero que vean ustedes los primeros 2 versículos que aparecen en nuestra cita del día de hoy. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Eso es lo que aparece en los primeros versículos y que tiene que ver con una relación que vamos a encontrar a menudo, o una situación que vamos a encontrar a menudo en nuestras vidas, sobre todo en lo que es permitido, lo que es lícito, lo que es legal y lo que realmente conviene. Pablo hace ese contraste. Evidentemente, la situación que se expresa en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, Pablo la repite un par de ocasiones, debió hacer probablemente a que esto formaba parte de la cultura de los corintios. No olviden que Grecia, lugar en el que se encuentra Corinto, era una cultura polifacética, no era homogénea, era diversa un lugar del otro. Corinto, Tesalónica, Atenas, eran totalmente diversos y cada uno con percepciones totalmente distintas la una de la otra, y que en cierta manera, a fin de no generar un conflicto entre ellos como cultura, acuñaron esta frase: todo nos está permitido. Una frase que ha causado un daño considerable en la vida de la iglesia, en la vida de nuestra fe en este tiempo en el que nosotros vivimos. Batallar con lo que es permitido, batallar con lo que se prohíbe dentro de una iglesia, batallar con lo que sí podemos hacer en nuestra vida y que no tiene repercusiones de una manera particular en la forma de vivir la fe. Una de las cosas a las que llega en conclusión también el apóstol Pablo en esta misma carta, pero en el capítulo 10, versículo 23, que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, a este dilema que pone el apóstol Pablo de que todo me es permitido, pero no todo me conviene, agrega: todo lo puedo hacer, pero no todo me va a edificar. Y ese es un punto esencial en nuestra fe.
Alguien decía, y creo, no sé si aplique para todos, pero una de las lecciones que deberíamos aprender los pastores en primera instancia, y creo que aplica para todo el cristianismo en general, es que nos falta aprender seriamente administración. Nos falta saber administrar nuestros recursos, nuestro tiempo, todo lo que nosotros tenemos. No nos falta tiempo. No nos van a ser suficientes si le agregásemos más días a la semana, más horas al día. Es cuestión de poner en orden todos nuestros asuntos relativos. Y si tenemos ese problema de la administración, espiritualmente agregamos otro conflicto. ¿Y cuál es ese conflicto? Que cuando hay que sustituir, cuando hay que prolongar, cuando hay que suspender algo, ¿qué creen que suspendemos? Espiritual. Si hay que atender un asunto más en el día, pues no pasa nada si hoy no leo, al rato me recupero. Si tenemos que resolver 1000 asuntos, el de la iglesia puede esperar. Ya habrá otra oportunidad. Y vamos agregando cosas. ¿Está mal eso? No está prohibido. Dirás, ¿está prohibido? No, no está prohibido. Todo me es permitido. Si puedo ser y quiero ser responsable en mis tareas, ¿está mal ser responsable en mis tareas? No hablo de las académicas para que no digan los estudiantes, el pastor hoy la trae con nosotros. No. Me refiero a nuestro trabajo, me refiero a nuestras actividades personales. Por supuesto que tenemos que ser. El problema es si eso es conveniente. Si eso realmente me va a edificar, me va a ayudar y me va a abonar. Todo nos es permitido. Tenemos que tenerlo en claro. No hay un listado de los no en la Escritura, salvo situaciones muy particulares en donde el Señor sí estipula, no te vas a inclinar ante dioses ajenos ni los vas a adorar. Eso queda claro, porque eso ni siquiera está en discusión. Pero fuera de este ámbito, el Señor señala cosas muy puntuales en los mandamientos que fueron una guía, no casos únicos. Porque podemos decir, bueno, yo no mato. El problema también si nos vamos a la interpretación que Jesús le puso a ese mandamiento. Yo no cometo adulterio. El problema es también si nos vamos a la interpretación que Jesús le dio al impacto del adulterio, que no solamente va en lo físico, sino también en lo mental y en lo emocional, que termina dañando, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, no solamente lo externo de mi vida, sino el templo de mi vida, que es mi cuerpo, el cual es el templo del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que nosotros nos encontramos ante este dilema, tenemos que entender algo. No es una cuestión moral la que tenemos que resolver. Porque eso también nos lleva al punto y a la razón de entender como creyentes, hermanos, ¿por qué venimos a la iglesia? Porque nos sentimos mal si no estamos en la iglesia. Porque eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres. Porque desde chiquito me llevaron a la iglesia y un día me siento mal si no estoy en la iglesia. ¿Qué es lo conveniente en nuestras vidas? Pablo dijo también, hay cosas que puedo hacer pero no me van a edificar. Y el mismo dilema podemos abarcarlo incluso a los gustos musicales. A los gustos personales, a los hobbies, a los pasatiempos que podamos tener nosotros. Entender lo que Pablo está diciendo y lo que Dios nos está diciendo. Sí, todo lo podemos hacer, pero no todo me va a convenir. Y cuando Pablo está teniendo en mente, no está simplemente haciendo un listado de las cosas negativas que entendemos en este mundo, sino en aquellas cosas que van a tener un impacto en nuestra eternidad. Y podemos compaginar también este punto, que Pablo va a tocar un asunto importante y tiene que ver con la doctrina de la resurrección, el cual va a poner un balance para el cristianismo acerca de las cosas que tienen que mantenernos unidos a Dios y las cosas que nos tienen que separar del mundo. Pablo, en el capítulo 15 también de esta misma carta, primera carta a los Corintios, capítulo 15, pero ahora en el versículo 32,
Versículo 32. Veamos esta parte. Quienes lo tengan, léalo fuerte conmigo para que quienes ven en Facebook puedan también escucharlo con claridad. Primera de Corintios 15, 32. Dice el Señor: si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo toca este punto y es importante reflexionarlo desde nuestra perspectiva de fe. La prioridad del cristiano, ¿cuál tendría que ser en nuestro entorno? ¿Qué es lo más importante que no debemos aplazar? ¿Qué es lo más importante que no podemos sacar de nuestra agenda? ¿Qué es lo más importante que no podemos hacer a un lado ni postergarlo en nuestro andar diario? Y es precisamente todo lo que tiene que ver con el Señor. Todos nos hemos visto tentados entre estar o no estar en la iglesia, por razones justificables, por razones lógicas. La pregunta que tendríamos que resolver es: ¿hasta qué punto eso realmente es edificante y es conveniente en mi vida para poder tomar decisiones asertivas en nuestra vida? Para poder enfrentar situaciones que no siempre van a ser tan claras, que no siempre van a ser tan sencillas de resolver en nuestro entorno. Y finalmente, en este punto podemos llegar a concluir nosotros que todo lo que es conveniente es aquello que aporta para tu relación con Dios. Una cosa es la responsabilidad que tenemos en la vida para poder cumplir con todo lo que tenemos, con todo lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, en nuestras manos, bajo mi cargo, bajo mi responsabilidad. Pero entender lo que Pablo le estaba diciendo realmente a la iglesia de Corinto, es fácil resolver lo que no edifica. Es mucho más claro entender ese aspecto que tratar de encontrar una solución a lo que nos es permitido o no nos es permitido. Quiero ahora que vean, después de entender que en nuestra vida vamos a tener cosas que son permitidas o que son legales, que son lícitas, pero no son convenientes. Y un tema, no lo voy a tocar evidentemente aquí, pero que podemos entenderlo hoy en día desde nuestra perspectiva como creyentes, es la cuestión del aborto. Oye, el aborto en nuestro país es legal. Y esa no debe ser nuestra lucha. El problema que es si esto es realmente conveniente y si es realmente edificante desde el punto de vista bíblico. Y es lo que tenemos que resolver como cristianos. Y como esto hay muchos otros casos que son legales, que son permitidos. En algunos sectores de nuestro país es legal el uso de la marihuana. Tendríamos que preguntarnos qué es tan conveniente, si es conveniente o edificante en nuestra relación con Dios. Porque justificaciones para todo lo lícito vamos a tener siempre. No necesitamos buscar mucho. Porque lo que puede ser bueno para ti puede ser malo para mí. Lo que sea bueno para mí puede ser malo para ti. Todo es lícito. El problema es que no todo conviene. El problema es que hay cosas que van manchando tu alma. El problema es que hay cosas que van lastimando tu vida. El problema es que hay cosas que te van alejando de Dios, que te van alejando de tu familia en la fe. Ese es el punto. Porque otro de los aspectos que nos liga a esto es, tengamos mucho cuidado también con ello, y tiene que ver con la santidad a la que Dios nos ha llamado. Versículos 14 al 16.
Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo entendió en primera persona la relevancia de vivir en santidad. Pablo, una persona que con un pseudo conocimiento que tenía de Dios, persiguió, aprendió y consiguió que matasen a muchos que seguían a Jesús. La ley del sacerdocio en su momento se lo permitía. Hasta que Pablo en el versículo 14 habla de ese nuevo nacimiento y que implica un cambio radical en nuestro entorno. Porque Pablo dice que ese mismo Jesús que se levantó de la muerte y que nos levantó de la muerte con poder, será el mismo que habitará en todos y cada uno de nosotros para que podamos andar en una vida íntegra como personas, como creyentes en este mundo, atendiendo a lo espiritual, pero también atendiendo a todas aquellas cosas a las que dedicamos tiempo, a todas aquellas cosas que son importantes en nuestra vida. El Señor Jesús dijo al respecto en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y agrega una pregunta. ¿Crees esto? ¿Sí recuerdan a quién se lo dijo? Recuerden que Marta estaba pasando junto con María un momento muy difícil, muy doloroso. Acababan de perder a su hermano, a Lázaro, había muerto. Y además de perder a su hermano, del dolor de un familiar, de un ser querido, ubiquemos a Marta y a María en el primer siglo. Marta y María, mujeres, quedaban desamparadas, sin protección, sin voz, sin voto, sin defensa en la sociedad en la que vivían. Todo esto afectaba sus vidas. Y todo esto iba a tener un cambio drástico en su forma de percibir, de ver y de sentir a Dios. De pronto no solo fue el dolor que sentimos ante la pérdida de un ser querido. Todo eso tiene repercusiones en nuestra vida. Todos los que hemos pasado por ese propósito no volvemos a ser las mismas personas porque algo afecta en nuestro entorno. Y sin en cambio, a pesar de eso, Dios nos recuerda a todos nosotros lo que hemos creído. Y hemos creído en un Dios de vida. Creemos en un Dios que ha resucitado a muertos, que ha dado la oportunidad de tener una vida y de una vida que sea eterna, una vida carente de dolor como se describe también en Apocalipsis y en Tesalonicenses. Una vida donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, pero entre tanto tenemos que recordarnos todos nosotros que si creemos eso, tenemos que andar como Jesús andó. Y no podemos permitirnos
experimentar lo que un cristianismo, si podemos llamarlo así, de querer vivir con las bendiciones de Dios sin la responsabilidad de serle obediente, no es posible. Dios exige un cumplimiento de nuestra palabra. Dios exige que pongamos todo nuestro corazón, todo nuestro ser, toda nuestra vida en sus manos. No lo repetimos a menudo, tenemos que hacerlo realidad en nuestra vida. ¿Qué es lo que le decimos a alguien que la está pasando mal y nos pide oración? Pon tu situación en las manos de Dios. Por supuesto, eso es lo primordial y es algo que tenemos que comenzar a hacer nosotros todos los días de nuestra vida. Por ello, hermanos, es muy importante que debemos tener cuidado con lo que hacemos en nuestra vida, con lo que dejamos de hacer, con los cuidados espirituales. Para un cuidado, para evitar los resfriados que hoy en día son comunes, tomamos muchos cuidados. Si de por sí ya lo teníamos, el COVID nos enseñó a ser todavía más cuidadosos y más precavidos en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque quien atravesó por eso no quiere volver a pasar por ahí jamás. Y lo que el Señor nos está diciendo en este momento, que debemos tener cuidado con lo que dejamos entre en contacto con nuestra vida. Son partes de los cuidados espirituales que debemos tener en ese entorno. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y es más, sigue prometiendo, aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Tenemos que estar conscientes de que debemos tomar las precauciones necesarias para mantenernos espiritualmente saludables. Dios mandó en diversas ocasiones una instrucción a todo su pueblo: ustedes tienen que ser santos. ¿Por qué razón? Porque Él es santo. Dice Dios, yo soy santo. ¿Y qué denota la palabra santidad? Es apartarte de, separarte de. Y aquí no es como algunas sectas o algunos grupos hoy en día, separarte de tu familia. Dios no te manda a separarte del que no cree. Dios te manda a estar ahí, pero firme a tus convicciones. Jesús dijo, Juan 17, no te ruego que los quites del mundo, pero guárdalos del mundo y del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y si tú como hijo de Dios, como hija de Dios, estás rodeado de personas que no comparten tu fe, la Escritura nos manda a hacer luz en donde estemos. Pero hace una clara advertencia también, que incluso el Señor le dijo a uno de sus profetas, a Jeremías: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y eso solo pasa, hermanos y hermanas, cuando tenemos en claro nuestras convicciones, cuando tomamos en serio el ser santos, el vivir en santidad. Doctrinalmente es otro asunto y podemos hablar del proceso de la santificación, y el proceso de la santificación implica todo el trabajo que Dios hace en nuestras vidas desde que Él nos llama a seguirle hasta que llegamos a su presencia. Pero el problema es que el Señor dijo, ustedes tienen que ser santos, ustedes tienen que apartarse del mal. ¿Y qué es el mal? Todo lo que no te acerca a Dios. Por lo tanto, volvemos al principio. Como cristiano no vas a encontrarte con una lista de prohibiciones, pero sí tienes que estar consciente que no todas las cosas te edifican y que no todas las cosas son convenientes para tu vida. Y quien tiene que tomar esa decisión vas a ser tú. ¿Basado en qué? ¿En la percepción de la iglesia en la que te congregas? No.
Esto no es de presbiterianos, no es de bautistas, no es de metodistas, de anglicanos, de pentecostales. Es lo que el Señor dice, no todo te conviene. Y lo que no te conviene es lo que no te va a acercar a Dios, por más positivo o bueno que sea en el mundo. A los ojos del mundo. Nunca va a ser edificante apartarte de Dios. Nunca va a ser edificante postergar algo que tiene que ver con tu comunión con Dios por hacer cosas que son importantes en este mundo, porque aquí vives, porque aquí estudias, porque aquí trabajas, porque aquí te desarrollas. Pero si eso te aparta de Dios, no es conveniente. Por ello, y con esto concluyo, el Señor dijo también: no dejen de congregarse. Y la visión de congregarse es diferente a asistir. No dice no dejen de asistir. No dejen de congregarse. No dejen de tener comunión los unos con los otros. Si hay algo que el Señor nunca nos mandó, es a vivir un cristianismo aislado. Por eso el Señor permitió la conformación de su iglesia, del cuerpo de Cristo. Por eso permitió que nos agrupáramos. Porque el mismo apóstol Pablo nos dice y nos recuerda que si estamos acompañados, podemos apoyarnos. Y que un lazo de mayor cantidad de hilos es más difícil de romperse que el de uno solo. Es parte del cuidado que debemos tener. Mas no ruego solamente por estos, dijo Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo vea que tú me enviaste. Eso se encuentra en Juan 17 precisamente, versículos 20 al 21. Y vean justo en ese sentido el versículo 19 de Primera de Corintios capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, qué dice, hermanos? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Por qué guardamos reverencia en un templo físico como el que tenemos nosotros? ¿Por qué no lo grafiteamos? ¿Por qué no dejamos la basura tirada? Por reverencia, por respeto a nuestro Dios. Y si eso hacemos con un edificio de 4 paredes, ¿por qué no hacer exactamente lo mismo en el cuerpo, en el templo? Pablo citó un ejemplo, y es la fornicación y el adulterio, y tener relaciones sexuales con quien no debes y en el momento en que no debes tenerlas. Pero no quiere decir que sea lo único que Pablo señaló. Hay muchas cosas que hacemos que no edifican y que manchan nuestro cuerpo, que dañan nuestra mente. Prejuicios, murmuraciones, chismes, pleitos, difamaciones, discusiones. Todo eso daña el cuerpo, daña nuestra mente. Cada vez, hermanos, que estemos frente a situaciones que no nos sean tan claras, detengámonos un momento. Pensemos muy bien las cosas. Si edifica, hazlo. Si bendice, hazlo. Si es conveniente a tu fe, hazlo. Si no, no lo hagas. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí como hijos tuyos. Queremos pedirte que seas en nuestro corazón. Queremos rogarte, Padre, que tú bendigas nuestro espíritu, nuestro entendimiento. Ayúdanos a ser más como tú.
Por eso te clamamos, Padre, haz lo que tú quieras, Señor, de nosotros. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.